y digo, bueno, qué falta de seriedad. Se acabó la fiesta, ¿no? Un partido político, y el nombre se llama Se acabó la fiesta. Bueno. El gran vencedor de estas elecciones. ¿Por qué la gente fue y le dieron la confianza, no a la derecha, sino a la ultraderecha? La explicación es la desesperación. Dale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. Pero la gracia de este asunto es, primero, parte del lenguaje, de la manera de hablar, incluso de la forma de vestir. En las papelitas de las palomitas que se comían en el cine. Repito, no es un chiste. No es un chiste. Y particularmente, empezando por Macron. Se ha visto que ese pequeño Napoleón, o aspirante a pequeño Napoleón, en realidad... Así que veremos la muerte, recientemente la muerte de miles de personas en esa trágica travesía. Hemos de superarlo, hemos de encontrar lo que nos une y no permitir que ningún demagogo levante los pogroms, la persecución entre razas, la confrontación entre gente. Como ya les informamos aquí, hubo un ascenso de la ultraderecha en Europa y esto pues significan varias cosas. Hoy aquí tenemos un programa muy especial. Recuerden que Sábados con Eduardo Luque es un sábado muy especial en donde aprendemos todos. Vamos a hablar de las implicaciones a profundidad, de qué significa esto y sobre todo cómo entenderlo. Y más aún, para todo el mundo, cuáles serían las implicaciones militares. Soy Roberto Lamadrid, esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, gracias por seguir aquí en la comunidad de Detrás de la Razón. Ya sobrepasamos los 140,000 creo y bueno, pues seguimos recuperando a todos los seguidores que perdimos en los anteriores canales. Gracias por el favor. Hoy es Sábado con Eduardo Luque, ustedes saben muy bien y este espacio pues creo que ha estado gustando muchísimo, demasiado. A veces hay destellos de humor o de pedagogía o de didáctica, pero lo de fondo es nuestra realidad, lo que nos aqueja como individuos, como pueblo y lo que debemos de hacer también, levantar la voz. Eduardo Luque, qué gusto saludarte, muchísimas gracias y hoy otra vez con un invitado de lujo, Ramón Franquesa, que nos da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias Ramón, gracias Eduardo. Y bueno, pues les voy a hacer cuatro preguntas que creo que son muy importantes, una por una, claro. ¿Cómo entender por qué la gente votó por la ultraderecha o por qué le dio un poquito de más poder o mucho poder? Ya nos los dirán ustedes. Dos, ¿qué significa esto para el pueblo? ¿Qué significa esto para los pueblos europeos? Tres, ¿cuál es la implicación militar, sobre todo en momentos de una crisis terrible con Rusia por Ucrania? Y cuatro, ¿qué implicaciones tiene con las migraciones, con la migración y con acoger a todo el migrante que huye también de la inseguridad, de la guerra, de la escasez económica provocada sin duda por el colonialismo europeo? Entonces, bueno, pues empezamos contigo, Eduardo, para que nos pongas y nos marques la pauta y que nos digas por qué la gente fue a votar y puso un voto para la ultraderecha, o cómo nos los explicas. Adelante, Eduardo, y qué bueno que estés aquí. Y a ver, hay muchas aristas en la explicación de este voto y la tipología de voto. Lo que es evidente es una cosa importante que hemos de tener en cuenta. El gran vencedor de estas elecciones prácticamente ha sido la abstención. Casi el 50% de los posibles votantes de la Unión Europea no han ido a votar, lo cual es un elemento también muy significativo. Después hemos de incluir otro elemento también importante. Del total de la población europea, 63 millones de personas no han podido ir a votar sencillamente porque no tienen derechos ciudadanos. Trabajan, viven y malviven en la Unión Europea, pero 63 millones de personas no tienen derechos ciudadanos y por tanto no pueden participar en estas elecciones. Esto lo que está demostrando
este desapego a la votación en el Europarlamento, lo que demuestra es el hastío generalizado de la sociedad europea, y este hastío es recogido por auténticos vendedores de feria, vendedores de humo, como son las fuerzas neopopulistas, neofascistas o fascistas, que sin programa, que sin ningún tipo de racionalidad en lo que plantean, solamente hablan del sentimiento, solamente propugnan sentimientos e ideas que están vacías, ¿no? Y esto lo coge la gente desencantada, desorientada, porque no entiende qué está pasando, y al vendedor de humo se acogen como si fuera un salvador. Por ejemplo, en España ha aparecido un nuevo partido de ultraderecha, Se acabó la fiesta, así se llama, ¿no? Me he puesto este curioso nombre, ¿eh? Se acabó la fiesta. Este partido no tiene ningún programa electoral. ¿Qué quiere decir ningún programa electoral? Que no ha publicado ningún programa electoral. No dice nada sobre la inmigración, sobre qué quieren hacer con los impuestos europeos, qué quieren hacer con la posibilidad de que Europa se convierta en un estado de paz, en un continente de paz. No dicen absolutamente nada. Y en cambio han obtenido unos magníficos resultados para ellos, ¿no? Han obtenido varios eurodiputados, ¿no? Esto da la sensación de que una parte de la población ha cogido a esto como se suele decir, como un clavo ardiendo, ¿no? Alguien que me dice que tiene una solución fácil a problemas que son extraordinariamente complejos, ¿no? Y otra cosa más que después analizaremos, ¿no? Ya dijimos en el programa anterior, la gente entiende la profunda inutilidad del voto. Es decir, la gente entiende que votar al Parlamento Europeo es votar humo, porque al final quien determina las cosas no es el Europarlamento, sino es la Comisión Europea, que está muy por encima, que es la que determina las leyes y los procedimientos a seguir, ¿no? Entonces los europarlamentarios, la gente tiene la sensación de que son señores que viven y que les cuesta a las arcas europeas una enorme cifra, 120.000 euros cuesta cada europarlamentario. Cada uno de los 700 y pico parlamentarios nos cuesta 120.000 euros al año, y que se obtiene muy poco resultado. Después pondremos algunos ejemplos. Bien, Eduardo. Entonces, podríamos decirle a todos los titulares del mundo, al New York Times, al Clarín de Argentina, a los de España, de todo el mundo, que ascenso de la ultraderecha. Primero habría que matizar ahí, decir, espera, ganó también esta parte de abstencionismo o de abstención, porque la gente sabe que votar pues de nada sirve por esta cuestión del armado político o de gobernanza en la Unión Europea, y porque además ya están cansados. Entonces, también le están exagerando mucho, ¿no, Eduardo? Factor importante que también podemos comentar, es decir, la extensión de la pobreza en la Unión Europea, que es galopante en este momento y que afecta a sectores muy importantes, especialmente a la juventud. Afecta de forma muy, muy sensible, ¿no? Y esta juventud que no tiene formación política, que se incorpora, lo único que oye son los gritos, ¿no? Y se apunta al grito y acaba desorientada, como está, acaba votando precisamente a la ultraderecha. La carencia, por otra parte, de partidos de izquierda que hagan el papel pedagógico de informar, de enseñar, de proponer, de racionalizar. Esta falta de partidos, ahora en Alemania se está reconstruyendo, y también podemos hablar de eso más tarde, se están reconstruyendo fórmulas desde la izquierda que ya contemplan este problema. La falta de una izquierda real que se preocupe de los problemas de la gente, no de los problemas únicamente de los grupos LGTB o de los trans o de la ecología entendida como lo entiende el neoliberalismo, es la fórmula para que la gente joven no se enganche a la votación, o se enganche
a los grupos de extrema derecha. No porque sean fascistas, sino porque están profundamente desorientados. Gracias. A ver, vamos con Ramón. Es la misma pregunta y digo, bueno, qué falta de seriedad. Se acabó la fiesta, ¿no? Un partido político y el nombre se llama Se acabó la fiesta. Bueno, la misma pregunta, ¿por qué la gente fue, digo, no todos, pero los que fueron y le dieron la confianza, no a la derecha, sino a la ultraderecha? ¿Cómo entender esto en una Europa que pues siempre ya lo habíamos hablado en el anterior programa, que siempre se nos dice en las escuelas que es una Europa ilustrada con mucha cultura y que tiene una perspectiva clara de lo que es la democracia, la justicia, la igualdad o la equidad? ¿Cómo es posible que pues voten por esto? No, a ver si me lo puedes contrastar con lo que nos está diciendo Eduardo. Y antes de que empieces, me gustaría retomar uno de los candidatos de tu país, que me parece tan jugoso escucharlo. De verdad es que es, no sé si sea broma o tragedia. ¿Podemos ponerlo, por favor? Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. Sale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio. Periodistas mercenarios. Entended, tenéis que entender el hartazgo del pueblo español. Esto que estáis escuchando es el hartazgo de un pueblo que ha visto cómo usabais vuestra confianza, la confianza del pueblo depositados en vosotros para engañarlos sistemáticamente. Esa casta parasitaria que se autodefine de izquierdas o de derechas y que ha entregado a España a intereses extranjeros, en Se acabó la fiesta decimos basta. Esa mano dura es la construcción de una megacárcel sin piscinas ni gimnasios, donde meteremos previa reforma legislativa a todos aquellos políticos que viven de la impunidad del robo, de los José Bono, los Felipe González, toda la panda de gente que se ha hecho millonaria y está en República Dominicana gastándose vuestro futuro. Sencilla y llanamente es imposible cambiar este sistema criminal si depende económicamente del sistema para vivir. ¡Es imposible! Ramón, creo que más allá de la anécdota es como para analizar, o sea, un estudio profundo de la antropología, porque cómo estos puntos tocan o trastocan el pensamiento del pueblo, como utilizando algunas verdades o medias verdades, y no solo el señor Albize, sino que también esto pasó con Marine Le Pen en Francia, esto pasó en Alemania, y esto pasó, bueno, hasta en Argentina con Milei. Por favor, si nos puedes explicar. Bueno, la explicación es la desesperación. Este personaje que hemos escuchado ahora haciendo demagogia y que ha estado llenando las redes, ha estado asesorado por fundaciones norteamericanas, ha estado apoyado por periodistas de extrema derecha, amarillistas, que tienen denuncias por difamación en las redes. Hace 10 años, pues hubiera sido tomado por un loco o claramente, por lo que es, un absoluto demagogo. Pero la gracia de este asunto es, primero, parte del lenguaje, de la manera de hablar, incluso de la forma de vestir, es propia de los líderes de movimientos sociales y de lo que muchísima gente trabajadora dice en los bares, en la calle. Lo que ocurre es que este personaje, y esto no lo sabe la gente, no lo ha sabido hasta después, es un personaje que viene de la política, que ha estado en partidos políticos no de extrema derecha, sino de derecha, como UPyD o Ciudadanos, que eran partidos liberales, en que ha sido pillado en
diversas actividades de sobornos, de desfalcos, y que ha caído en la vida política precisamente para librarse o intentar buscar la inmunidad para no ser procesado por las diversas cuestiones que tiene pendientes. De hecho, varias personas de su lista están precisamente en cuestiones de seguimiento por corrupción. ¿Cómo es posible que un personaje histriónico, que ya habéis visto el tipo de lenguaje, la forma en que lo hace y que miente más que habla, sea votado no por muchísima gente, pero sí para conseguir más votos que Sumar, por ejemplo, que era una de las candidaturas de izquierda o de Podemos? Bueno, la explicación, vuelvo a decir, es la desesperación, porque además de tener un Parlamento que no sirve para nada, que es una pura comedia, porque las decisiones las toma la Comisión, ya hemos comentado aquí alguna vez que el Parlamento Europeo no es un Parlamento normal, es un Parlamento que revisa, comenta, hace propuestas, pero no tiene capacidad legislativa. La tienen, digamos, cuando se reúnen los presidentes de los estados, que es donde reside realmente el poder en la Unión Europea. Es que además la Unión Europea ha servido solo para dar malas noticias a los ciudadanos europeos. Y esto también, digamos, es algo relativamente reciente. Cuando España se incorporó a la Unión Europea, nos vimos sometidos a ciertas regulaciones que, en fin, no fueron muy favorables para la gente, pero por otra parte, pues por ejemplo, la Unión Europea hace 20, 30 años tenía políticas de desarrollo, de construcción de carreteras, de, por ejemplo, que afectaban medidas que afectaban positivamente a la gente, por ejemplo, retirar los pasaportes o permitir que pudiéramos circular con una única moneda. Y desde ese punto de vista, pues la Unión Europea mayoritariamente se consideraba algo útil y sobre todo prometía que permitiría progresar especialmente a los países más pobres de la Unión. La realidad ha sido absolutamente lo contrario. Hoy sabemos que de la Unión Europea solo vienen malas noticias. Vienen noticias de que hay que recortar el gasto social, porque hay que rescatar a los bancos, competencia que es así, es de la Comisión Europea, el proteger la moneda única y el sistema bancario. Medidas que, por ejemplo, favorecen a las grandes multinacionales en detrimento del pequeño empresario, de las cooperativas. Yo puedo explicar cosas que se han visibilizado estos últimos meses. Las medidas contra el campesinado europeo, que favorecen a las grandes agroalimentarias. Todo eso es legislación comunitaria que obliga a los países y que sistemáticamente los gobiernos de los países, que muchas veces son cómplices de estas medidas, aparecen delante de su pueblo, de sus respectivas naciones, diciendo que ellos no tienen la culpa de que se arruinen los campesinos, que esto es una medida de la Comisión Europea, que ellos no tienen la culpa de que caigan los precios o de que se beneficien enormemente las agroalimentarias o aquellas que comercializan los productos alimentarios, porque, en fin, hay libertad de comercio y no se puede hacer nada. Es decir, lo que ha visto la población europea desde Portugal hasta Polonia es que la Unión Europea solo sirve para empeorar las condiciones cotidianas. Ha servido para que la crisis la pagara la gente y los que la habían provocado, el sector bancario, saliera todavía más empoderado, con menos bancos, más grandes, más poderosos, con una enorme ayuda pública. Ha servido para que se mantengan altísimos niveles de paro, para que no haya desarrollo, para que cada vez los países, pues en lugar de crecer y desarrollarse, pues se estén estancando. Y otra de las cuestiones que es importantísimo para entender lo que está ocurriendo, la Unión Europea, junto con la OTAN, que es, digamos, un aparato independiente, pero muy vinculado, en que aparecen,
digamos, a dúo, como si fueran unos mellizos, nos están metiendo en una guerra que el pueblo europeo en su gran mayoría no quiere. Y nos están diciendo que habremos de destinar una parte mayor de lo que aportamos en impuestos a la guerra, a que se mate más gente. Una Unión Europea que prohíbe a sus ciudadanos que se manifiesten en solidaridad con Palestina y contra el genocidio, que golpea, encarcela, prohíbe en algunos países incluso la exhibición de la bandera palestina. Claro, esto no tiene nada que ver con la Unión Europea que soñaban los ciudadanos hace 20, 30 años, que se vendía como un espacio de democracia, de libertad, un espacio de desarrollo económico. Lo que tenemos ahora es una verdadera cárcel, y una cárcel cada vez en peores condiciones, porque sí, se persigue a la emigración con medidas policiales, pero en realidad se está creando una Europa de doble ciudadanía, porque se persigue formalmente, pero luego se permite el trabajo sumergido. Como ha explicado aquí Eduardo antes, lo que tenemos son más de 60 millones de personas dentro de la Unión que no tienen derecho de voto, que muchas veces trabajan de manera precaria y sumergida, y que, evidentemente, esta situación presiona para que empeoren las condiciones de trabajo y presiona para que, en realidad, los ciudadanos europeos nos encontremos que una parte significativa, estos 60 millones de los 350, pues que están viviendo como esclavos y generando un conflicto social que además los medios de comunicación y esa ultraderecha todavía estimula más, generando falsedades, porque se acusa de todo este dolor a la gente que viene del exterior, a los emigrantes. En realidad este dolor está provocado por la bajada de salarios, porque a los estados se les ha quitado competencia para que haya política pública de vivienda, para que haya política pública de educación, para que haya sistemas públicos de pensiones o de sanidad, como habíamos tenido muchos países de la Unión Europea y que ahora vemos cómo se están privatizando con la bendición de todo el arco político. Por otra parte, otro de los elementos que, digamos, muestra la incapacidad de este Parlamento es que prácticamente durante toda su existencia lo que hemos tenido es una alianza de los socialistas y la derecha. Es decir, como está tan deteriorado, tan atomizado, no hay manera de construir una mínima mayoría sin poner juntos unos y otros, y lo que quiere decir que en realidad no hay debate político. En lugar de discutir si es mejor que intervenga más el Estado para proteger a la gente o menos, lo que hay es un llamado consenso que aplica una serie de medidas que son las medidas del consenso de Washington sin discusión política. No se pueden discutir porque han ganado el estatus de ser planteamientos que son tan admitidos por consenso que no se pueden discutir. No se puede discutir que es la banca privada y no la banca pública la que tiene que gobernar las finanzas. No se puede discutir que los sistemas privados de ferrocarril, de pensiones, de sanidad, son mejores que los públicos. Y sobre estas mentiras, claro, lo que nos estamos encontrando es un empeoramiento de las condiciones, y un empeoramiento que tiene que ver mucho con la corrupción imperante en el Parlamento Europeo. Pero, para empezar, de la misma presidenta. La señora von der Leyen, su marido, está implicado con las empresas que generaron vacunas para la COVID y que luego se han mostrado que no eran eficientes, pero que se obligó a la gente a vacunarse y se obligó a los estados a financiar toda aquella operación con un negocio multimillonario para las compañías químico-farmacéuticas que, oh casualidad, eran del marido de la presidenta de la Comisión Europea. Claro, todo esto evidentemente da espacio para que surja la demagogia, que no es demagogia, digamos, es que es cierto lo que denuncia ese personaje, es cierto. Lo que pasa que, al igual que Milei en Argentina, se toman medias verdades para que la gente vote
justamente por otros que todavía van a ser peores, y que los medios, las redes, intentan generar liderazgos falsos. Por cierto, no es la primera vez. Ya vimos en los años 30 cómo las empresas privadas creaban en Alemania, financiaban el partido nazi, financiaban el partido fascista en Italia, que justamente planteaban también falsos culpables, que si los judíos, que si los gitanos, que si... y planteaban falsas soluciones. Que, en fin, que esos pueblos pertenecían a una raza superior y que lo que necesitaban era un gobierno fuerte que les defendiera. Pues bueno, todo eso nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y a un terrible desastre. Esperemos que esa extrema derecha emergente, que surge de este descontento, que surge del abandono del debate político y que surge del engaño que se ha sometido a nuestra gente, esperemos que no vuelvan a repetir lo que ya vivimos en el siglo pasado. Antes de ir con Eduardo, Ramón, a mí me encanta mucho también dialogar contigo porque, bueno, pues hay todo un background de mucha investigación en ti y en toda tu carrera, y gracias, te agradezco que compartas contigo todos tus conocimientos. Y justamente apelo a ello, sin duda parte de la responsabilidad o de la corresponsabilidad, por no decir culpa, o parte de esa corresponsabilidad en una votación, en las elecciones, en los destinos políticos de un país, pues es sin duda la falta de información o la falta de interés del propio pueblo de querer investigar o querer tener por lo menos un mínimo de capacidad crítica para poder ver quién o por quién votar. Pero como lo hemos dicho aquí muchas veces, pues toda la gente que trata de ir a las votaciones, o la mayoría de personas que trata de votar, pues no tiene tiempo para estudiar ni para analizar, apenas tiene tiempo para trabajar, llegar y darle el pan a su familia, y entonces, bueno, pues se tiene que nada más basar en lo que dicen las personas. Sin duda, pues es parte, la responsabilidad, parte de este pueblo, pero yo veo que algo mucho más grave. Creo, y creo que estaría también de ustedes, los intelectuales, desenmarañar esto, porque creo que están atrapados. A ver, están atrapados en un discurso muy, muy peligroso. Por un lado, por ejemplo, Marine Le Pen es, creo yo, a mi sentir, creo que es una nazi, pero aplacada porque vio que no le convino y hasta despidió a su padre del partido para pues mostrar que no eran tan nazis, pero su familia, su posición, su mentalidad creo que está adoctrinada a ser fascista. Pero bueno, pues está haciendo como, se autocensuró para que no se viera tan mal, pero siento que cuando tenga poder va a salir la caja de Pandora ahí de esta señora, y así muchos. El problema es que está apelando a cosas que pues una izquierda consciente, una izquierda que ha tratado de levantar la voz, también ha dicho, y ahí sí me gustaría que pues cuál sería la alternativa, porque por ejemplo Marine Le Pen dice no a la Unión Europea porque son unos corruptos, vamos a tener amistad con Rusia, con Putin, es mejor tener amistad con Putin, no a la guerra. Entonces dice una serie de cosas que van contra el capitalismo depredador, que van contra, incluso contra los entre comillas, los intereses de las grandes corporaciones, de aplastar a la Unión Europea, o más bien aplastar a Europa vía la Unión Europea, vía siendo títere de Estados Unidos, y eso pues llega a la gente. ¿Cómo desenmarañar esto? Porque la señora es una nazi. Ramón. Difícil, porque vamos a ver, el problema es que para las nuevas generaciones, que son los que han votado, por ejemplo, se acabó la fiesta, este tipo de valoraciones que tenían, digamos, eran referentes para generaciones pasadas, ahora lo son mucho menos, porque se ha perdido la memoria histórica. Y por tanto, la gente no atiende tanto a la etiqueta de que es un nazi, cuidado,
sino a la etiqueta de que me está prometiendo que voy a salir del problema donde estoy. Y ahí también no solo hay un problema de falta de información, hay un problema de falsificación sistemática de la información. Volviendo al ejemplo del personaje que hemos comentado anteriormente, se han dirigido a los jóvenes y se han dirigido a través de las redes sociales con un mecanismo de pago, es decir, pagan para enviar mensajes a la gente, por Telegram sobre todo, pero también por otro tipo de mecanismos. Pero atención, es un mecanismo que utiliza la inteligencia artificial. Me explico. Si tú eres una persona que acostumbras a ver vídeos de gatos y se puede deducir con inteligencia artificial que te gustan los gatos, te va a aparecer ese candidato con un gato en los brazos y te van a aparecer el resto matando gatos. Si te gustan los perros o si te gusta, en fin. Es decir, es una propaganda dirigida. Eso es de terror, Ramón. O sea, ¿cómo? Es así. Y esto se paga. Atención. Si tú vas a estas grandes empresas con dinero, igual que si tú vas a una imprenta, te pagan los carteles para poderlos colgar, hoy en día tú vas a las redes sociales y pagas para una campaña diseñada por tu equipo. Un equipo que, vuelvo a decir, lo que estaba detrás de este señor del Alvin es todo un equipo que ya había estado procesado precisamente por levantar fake news en las redes y por tanto que eran expertos en el engaño. Lo que han hecho ha sido una campaña dirigida que ha distorsionado la información. Yo te puedo poner como ejemplo estudiantes que me reconocen, mis estudiantes, que me reconocen que han votado este personaje porque no sabían las cosas que han salido después. Y claro, tenemos una nueva generación con que su memoria, su experiencia es distinta que las generaciones anteriores. Y que por tanto votar a personajes de extrema derecha pues es algo que no les parece tan grave ni tan peligroso como alguien que tenga los recuerdos, aunque sea de los padres o de la generación anterior, de qué es lo que pasó en el siglo XX. Están borrando la memoria histórica de la gente, están generando un mensaje distorsionado en un mundo en que la gente no habla en su casa y la gente se nutre de información a través de las redes, con todo el sesgo que esto supone. Y claro, aquí no hay otra salida que los movimientos sociales, recuperar los espacios comunitarios, generar formas de comunicación entre la propia gente, generar debate, generar comunidad para intentar hacer frente a esta individualización de toda una nueva generación que se junta además con la desesperación. Vuelvo a decir, la desesperación de ver que en lugar de progresar, que era lo que creíamos que pasaría hace 20 años, cada vez los salarios y las condiciones de trabajo son peores. Y además, ya te lo dicen, el mensaje es que los jóvenes van a vivir peor que sus padres. Peor no solo porque no recuperen los salarios con la inflación, sino en las condiciones de trabajo, sin trabajo estable, teniendo que soportar cambios de horario, teniendo que soportar abusos, teniendo que trabajar de manera clandestina, porque no solo los inmigrantes trabajan de forma clandestina, también muchos jóvenes trabajan muchas más horas que los contratos, que lo que figura en los contratos, con lo cual no cotizan a la seguridad social, no generan derecho a pensión o derecho, digamos, los derechos que deberían tener como trabajadores. Todo esto se está degradando, todo esto genera un profundo malestar que se agrava, vuelvo a decir, con la perspectiva de la guerra. Perspectiva a la cual estos demagogos juegan a decir que el que ha tirado la piedra son otros. No, en realidad
buena parte de ellos están promoviendo, están vinculados a las mismas empresas. Lo que pasa es que tiran la piedra y dicen, no, son los políticos que están en los parlamentos, los viejos partidos, los que os están metiendo en la guerra. Y es verdad que los están metiendo, pero tampoco ellos garantizan de que nos saquen de esta pendiente. También ahí el drama es cómo lo que es la tradición progresista, que era una tradición de oponerse al gasto militar, de oponerse a las privatizaciones, de oponerse a los privilegios a las grandes empresas y defender a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores, hoy parece que el único tema es hablar del clima o hablar de cuestiones pues de género y se olvidan de lo más angustioso para la gente en estos momentos, que son, bueno, las propias condiciones de vida, el no poder llegar a emanciparse de sus padres, no poder tener una vivienda, cada vez con más gente por debajo del nivel de pobreza, y entonces, bien, es fácil que salga un flautista de Hamelín que despiste al personal y se los lleve a ahogarse al río. Este es el riesgo en que hoy por hoy estamos en el conjunto de la Unión Europea. Gracias, Ramón. Gracias, Eduardo. Vámonos a la implicación. Ya vimos que por alianzas, por voto, por lo que sea, pero la ultraderecha pues tiene más fuerza hoy en día ahí en la Unión Europea. ¿En qué se traduce esto a nivel práctico, a nivel individual? En los próximos años, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se le viene al ciudadano? Sin meternos todavía a la parte de lo militar ni de la migración, sino a nivel práctico de la familia europea. ¿Va a estar mejor? ¿Va a estar peor? La gobernanza, ¿cómo va a estar la gobernanza? ¿Cuál es la consecuencia de ver lo que vimos el fin de semana pasado? Por favor. Yo antes que responder o intentar responder a esa cuestión, lo que vengo es a subrayar otro elemento más, ¿no? Que a veces cuando hablamos del Europarlamento, bueno, decimos muchas cosas, pero a veces un ejemplo sirve como evidencia de aquello que decimos. Mirad, hace 2 años y medio hubo un gran debate en el Europarlamento por el siguiente motivo. Recordemos que el Europarlamento no puede hacer leyes, se hace reglamentos, es decir, establece fórmulas reglamentarias que tienen un cierto valor. Por ejemplo, el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, como la reglamentación europea no puede imponer a los países tipos de pensiones o cómo son sus sistemas de pensiones, lo que hace es promover un reglamento y a partir de ahí lo que hace es chantajear a los gobiernos para imponer sus condiciones. Pues bien, hubo otro debate muy interesante en el Europarlamento que daba una idea de la desesperación y la falta de criterio de las fuerzas políticas en el Europarlamento. Desgraciadamente lo propuso gente de izquierda, que había perdido y que ha perdido, pero fueron el grupo de los verdes. El reglamento consistía en lo siguiente: la Unión Europea tenía que establecer un reglamento para limitar la cantidad de sal que iban en las papelitas de las palomitas que se comían en el cine. Repito, no es un chiste, no es un chiste, es un reglamento en el Europa, porque se suponía que si había mucha sal, eso era perjudicial para la salud. Eso era la tesis. Claro, no hablaba de las palomitas que son azucaradas, de eso no hablaba, ¿no? Pero hubo un debate feroz en el Europarlamento por la cantidad de sal que iba a haber en las bolsas de palomitas en el cine. Esto, si no es una banalidad, que venga alguien y me lo explique, ¿no? Cómo tenemos europarlamentarios que se aprestan a discutir eso. Y después hay otras cosas mucho más interesantes y mucho más graves. Por ejemplo, ha salido hace muy pocos días que el Europarlamento sanciona a Georgia, a un país que no forma parte de la Unión Europea, sanciona a Georgia porque ha dictado una ley por la cual todas las ONGs
que viven en el país o que proliferan en el país, y a fe mía, que son centenares o miles, de las cuales puedo dar fe, porque yo las he visto viajando precisamente por Georgia, la cantidad enorme de ONGs, pues el gobierno quiere controlar a estas ONGs y le pide a estas ONGs que den cuenta de dónde viene el dinero con las que funcionan. Esto ha provocado un intento de Euromaidán en Georgia, que finalmente se ha visto derrotado, ¿no? Esto es la Unión Europea sancionando a un gobierno legítimo que nada tiene que ver con la Unión Europea para que imponga las leyes que la Unión Europea quiere. Es decir, que hablamos de la banalidad de las palomitas de maíz, pero también hablamos de cosas muy serias, ¿no? De cómo la Unión Europea precisamente interviene en política interna y política externa. Intenta hacerlo también con la política interna, ¿no? Decimos que cuáles son las consecuencias del incremento y de la progresión de la extrema derecha. Primero hemos de advertir que más o menos, en fin, tal como se pinta ahora el Parlamento, quedará más o menos una mayoría parecida a la que ahora hay, una especie de coalición entre el Partido Conservador Europeo, el Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales, ¿no? Con eso, más o menos, tienen la mayoría asegurado. El problema es que el incremento de la extrema derecha va a provocar también, ya apunta a cambios muy radicales y muy rápidos en las próximas elecciones legislativas en los diferentes países. Y eso sí que es importante. Por ejemplo, la señora Meloni, la presidenta la primer ministra de Italia, que es neofascista, va a reforzar ese vértice. Ya ha participado en la campaña de los neofascistas españoles y va a participar en la campaña de otros grupos del mismo estilo, ¿no? Y aquí hemos de señalar una cosa. El neofascismo no va a venir con la camisa parda pegando taconazos y con el brazo extendido haciendo el saludo romano. El neofascismo no vendrá ahí. Ahora tiene que dar una imagen, ¿cómo decir?, socialmente aceptable. No sería aceptable que la señora Meloni levantara el brazo y saludara con el saludo fascista, o la señora Le Pen. Lo que hacen es cambiar el discurso. Incluso se presentan las vestimentas que se utilizan, evidentemente tienen grandes asesores para determinar los colores, endulzar la imagen. Eso ya forma parte de la publicidad, ¿no? Pero el neofascismo no va a venir pegando taconazos. En todo caso, cuando se instaure, será cuando muestre su auténtico rostro, ¿no? Pero ahora no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo que es importante señalar es, primero, que va a provocar un cambio sustancial en próximas elecciones legislativas, si no se le puede impedir. Primero eso. Y segundo, importantísimo, incluso más que eso, porque incluso puede ser que los neofascistas no consigan llegar al poder, pero de hecho van a tocar poder porque sus ideas la están imbuyendo en la sociedad. Y los partidos de la derecha, digamos, conservadora, pero no neofascistas, están aceptando y están exponiendo este discurso, amplificándolo, ¿no? Este es el auténtico valor de la extrema derecha. Y una última reflexión, que me parece que en eso coincidiremos con Ramón, ¿no? En el sentido de que la democracia, tal como lo entendemos, la gente progresista, la gente de izquierda y la gente demócrata, no es necesario más calificativos, la democracia en Europa está seriamente amenazada. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, el sistema neoliberal, comienza a molestarle la democracia como sistema político. Así que va en otra idea, a potenciar a estos grupos que no solo se dedican a recortar y a limitar los derechos, las leyes básicas, los derechos de subsistencia de la población, sino que van a limitar todo lo que puedan los derechos políticos. Porque al neoliberalismo, al capitalismo en esta época, ya comienza a molestarle
la democracia. Así que se puede desprender de ese molesto sistema político en la que algunas veces se escapan políticos honrados y ponen en cuestión el sistema. Y esto es lo que no puede permitir de ahora en adelante este sistema, ¿no? Como no se puede utilizar la mano militar indirectamente, tampoco está bien visto montar golpes de Estado sangrientos en Europa, lo que se va a hacer es potenciar mediante el dinero que está llegando a raudales a todos estos partidos para que den un giro político histórico en la Unión Europea, ¿no? Es decir, y una última reflexión, que es en la práctica, todo esto que dicen de apoyo a Putin, en contra de la OTAN, eso es humo, eso es falso. Después vemos como la señora Meloni, que decía, bueno, hablaba de que ella no iba a entrar en guerra, que jamás ayudaría, que Putin no era mal tío, que había que llegar a un acuerdo. Ahora dice lo de todos, guerra, guerra, guerra. Pues no puede decir otra cosa. La señora Le Pen, que se le achacaba, no sé de dónde se sacó los medios, que se le achacaba que era pro Putin, ahora es pro Ucrania y pro guerra, ¿no? Es decir, que el discurso, como es un discurso vacío, es un discurso de frases hechas, tanto puede ser modificado en un sentido como en otro, y evidentemente no representa los intereses de los que realmente mandan y de los que realmente están detrás de estos personajes que están ahora surgiendo de la política, que son, como siempre decimos, aquellos los que gobiernan sin presentarse nunca a elecciones, pero que las ganan todas. Porque están detrás, están en la sombra, no se presentan. George Soros no se presenta a las elecciones, ni Elon Musk, ni tantos otros. Estos no se presentan, pero son muchas veces los que ganan las elecciones sin ir al reclamo de las urnas. Gracias, Eduardo. Ramón, consecuencias a nivel práctico y sobre todo, y más que todo, me gustó eso, Eduardo, lo de frases hechas, ¿no? O sea, diseñan la frase y la están constantemente repitiendo. Bueno, Ramón, sí, consecuencias a nivel práctico, a nivel individual, familiar de los europeos, y lo que más preocuparía a todo el mundo, que sería la guerra. Estamos en un momento entre la Unión Europea y Rusia, en un momento verdaderamente crítico, con aseveraciones, con decisiones, porque ya no solo es retórica, sino con decisiones de envío de armas, de más armas, de proteger a Ucrania, de cada vez desafiar más a Putin, desafiar más a las fuerzas rusas. Parecería que están felices con llevarnos a una guerra total. ¿Cómo cambia esto con el ascenso o la aparición con más poder de la ultraderecha en la Unión Europea? ¿Cómo cambia cómo cambia la cuestión de la militarización, de la cuestión militar? Hay muchas cosas que tocar ahí, como por ejemplo el servicio militar de los jóvenes, si es obligatorio o no, cómo cambia la postura y la posición estratégica o geoestratégica de atacar sí o sí a Rusia, o de mejor no atacarla y pactar una paz con un pedazo de territorio. Cómo cambian las cuestiones de ambición de Polonia, por ejemplo. ¿Cómo ves tú? Son implicaciones a nivel práctico y el problema de la guerra, si esta ultraderecha va a detener la guerra o nos va a llevar más a la guerra, por favor. Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones, en primer lugar, deslegitiman a la Comisión Europea y a los políticos europeos, y particularmente a aquellos más encendidos partidarios de la guerra, empezando por Macron. Se ha visto que ese pequeño Napoleón, o aspirante a pequeño Napoleón, en realidad, fuera de sus bravuconadas y de sus gestos, detrás tiene un país que no está por esa labor. Y no está para intervenir en Rusia, pero tampoco está para intervenir en Nueva Caledonia. Observemos que lo primero que ha hecho ha sido anular
la chapuza de referéndum que hicieron en Nueva Caledonia, que provocó una insurrección popular, una chapuza en que se quitó el derecho de votos, en fin, fue todo un desastre, ¿eh? Y que provocó la rebelión civil. Pues bueno, una de las consecuencias es que se ha tenido que tirar para atrás en eso. También ha tenido que tirarse para atrás en toda la África subsahariana, porque también toda la bravuconería de Macron frente a Rusia, que la puede lanzar porque se siente con las espaldas cubiertas por Biden, es cobardía frente a todo el levantamiento que se está produciendo en el África subsahariana. Es poco conocido, lo he comentado aquí alguna vez, que Francia controla la emisión monetaria de todo lo que fueron sus excolonias del África subsahariana. Senegal, Níger, Burkina Faso. Y esos países se han cansado de este juego y les están pidiendo que les dejen tranquilos, que les dejen insertarse por ellos mismos en la economía mundial sin esa tutela económica y sin la presencia de soldados franceses. Quizás hace 10 o 15 años esa exigencia hubiera sido seguida de una intervención. Ahora Macron no puede intervenir. No tiene ni las condiciones internas ni tan siquiera las condiciones militares para poder intervenir en Senegal, en Níger o en Burkina Faso. Ha amenazado con hacerlo, pero se han tenido que ir saliendo de cada una de las bases militares que tenían. Por tanto, lo que se abre es una situación muy caótica, en que hay una clara divergencia entre esos dirigentes que pretenden legitimarse con el recurso a la guerra. Cuando tú haces muy mal las cosas en un país, cuando tienes mucho paro, cuando las cosas funcionan muy mal, el recurrir al patrioterismo y a la guerra es un viejo truco. Bueno, parece que al menos en esto no funciona. Tampoco le está funcionando al primer ministro del Reino Unido, que aunque desde fuera de la Unión Europea está trabajando esto en paralelo. Por tanto, no son buenos resultados para el partido militarista, para esa alianza de mellizos entre la Comisión Europea y la OTAN. Más bien es una situación a este nivel de desconcierto, porque aunque haya avanzado la extrema derecha, lo ha hecho en su mayor parte oponiéndose a la guerra. Y lo que sí es real es que la inmensa mayoría de los jóvenes de la Unión Europea no quieren aceptar volver al servicio militar obligatorio. En ningún país hay no ya una mayoría, sino que los partidarios de esto en ningún país sobrepasan el 30%. Más bien son el 20% de los jóvenes, a pesar de que están en el paro, de que están en muy malas condiciones. Por tanto, claro, la Unión Europea tiene en este momento una crisis política importante. Es verdad que puede utilizar los grupos de extrema derecha para intentar legitimar políticas conservadoras, pero no en el plano militar, o al menos no directamente, porque parte de lo que expresan estos resultados es una oposición a que Europa entre en una guerra que nadie entiende, excepto en algún país, nadie entiende qué es lo que se nos ha perdido. Porque pero entonces podríamos estar más tranquilos, perdón que te interrumpa, Ramón, podríamos estar más tranquilos el mundo, decir, bueno, quizá no se van a ir tan a la guerra y no sean tan capaces de aventarle misiles a Rusia. Bueno, yo no me quedaría muy tranquilo, porque es que el problema que hay aquí en Europa es que cuando las clases dirigentes, cuando esa alianza entre socialistas y derecha se propone algo, aunque la gente se oponga a ello, ellos siguen insistiendo.
Lo que pasa que hoy son más débiles que antes de las elecciones en ese propósito. Han quedado enormemente debilitados desde el punto de vista político. Fijémonos que habían montado un espectáculo en Suiza para intentar imponer una serie de condiciones, hablando de un tratado de paz en que no se había llamado ni a Rusia, y ese encuentro se ha resuelto con un total fracaso, y que parte de lo que estaban amenazando en hacer, pues se dan cuenta que su población a día de hoy no lo acepta. Esto no quiere decir que, como hay profundos intereses en mantener esa línea, pues aunque esto les haya salido mal, dentro de 15 días o dentro de un mes o dentro de 2, busquen algún tipo de provocación, algún tipo de escalada comunicativa para seguir insistiendo en mantener la guerra, porque en este momento ya es impensable que puedan revertir el curso de la guerra, pero lo que sí pueden hacer es alargar este conflicto pues más tiempo. Y mientras dure el conflicto seguirán muriendo jóvenes, se seguirán destruyendo ciudades, se seguirá provocando dolor a la gente que es utilizada para los propósitos pues que tienen las grandes empresas productoras de armas, y ese poder que, ante sus fracasos económicos, culturales, de proyecto, de su fracaso en el desarrollo, otro de los elementos que no hemos hablado, en Europa se ha gastado una burrada de dinero en las inversiones Next Generation, teóricamente para activar el tejido productivo y, entre otras cosas, para modernizar la industria del automóvil. ¿Cómo se ha saldado? Pues fracasando totalmente, y ahora planteando subir los aranceles a los automóviles chinos. Todo ese dinero que ha puesto el contribuyente europeo no ha servido para nada, se lo han gastado en comisiones, en proyectos fracasados, en proyectos mal calculados, en que probablemente pues se habrán beneficiado algunos financieros, algunas grandes empresas, pero que no ha servido para que Europa arranque. Las previsiones son de un crecimiento del 0,3, cuando la inflación que se prevé en Alemania se acerca al 4%, es decir, un decrecimiento del 3,7. Este es el resultado que van a tener que torear, que gestionar ese nuevo Parlamento. Bien, yo creo que han tenido un fracaso, pero desde luego los ciudadanos europeos vamos a tener que seguir muy vigilantes, porque ellos tienen el propósito de alargar este dolor, de buscar continuar enquistando este conflicto en las fronteras de la Unión Europea con Rusia, utilizando al pueblo ucraniano para que ponga los muertos. Pues se ve dramático, sobre todo con esa cifra, ¿no? 4% contra el 0,3 o 0,3% de crecimiento contra el 4%. Y eso que dicen que Alemania era o es, o quién sabe si sea, el motor de la economía europea. Bien. Eduardo, pues para ir cerrando esta importantísima conversación, me imagino a Meloni, a todos los de derecha, agarrados de las manos, ¿no? Así levantando la mano de victoria con Marine Le Pen, con los de Alemania. ¿Cómo es el tejido social? Creo que es muy preocupante el tejido social, el desgarramiento del tejido social, la falta de humanidad, porque a Marine Le Pen, por ejemplo, se le ocurrió decir que podría hacer redadas, ¿no? De migrantes dentro de Francia y atraparlos y ponerlos en campos de, por no decir de concentración, pero sí de refugiados, y ahí atraparlos. Esto estamos hablando de una percepción del humanismo, pero trágica. Para ir cerrando la conversación, Eduardo,
tus conclusiones, el aspecto migratorio, el tejido social y pues muchas cosas que se nos escapen. Por favor, adelante, es tuyo el micrófono. De las que podríamos, y ya hablaremos con tiempo y calma en un futuro, pero uno de los impactos más evidentes que va a tener el nuevo orden que se está fraguando en la Unión Europea es acentuar lo que ya existe. En este momento hay 15 países de la Unión Europea que están pagando a países terceros, normalmente en el norte de África, para que creen campos de concentración, no campos de refugiados, campos de concentración, donde poder meter a los inmigrantes que intentan pegar el salto a la Unión Europea, ¿no? Eso es un hecho evidente, objetivo, en este momento, antes de que la extrema derecha alcanzara con más fuerza precisamente que es lo que le ha dado estas elecciones y que por tanto van a acentuar en la medida en que presionarán a los partidos conservadores democráticos, llamémoslos así, para diferenciarlos de los neofascistas. Estos presionarán sobre aquellos para que los flujos migratorios todavía se lo vean mucho más difícil. Así que veremos la muerte, precisamente la muerte de miles de personas en esa trágica travesía que es el Mediterráneo o incluso el Atlántico, ¿no? Ahora están llegando desde Mauritania hacia España, hacia las Islas Canarias, miles y miles de inmigrantes jugándose la vida en unas barquitas que parece imposible que consigan llegar a las costas españolas o a las italianas o a las turcas, ¿no? Vamos a ver acentuado todo eso, porque si una cosa funciona bien en la Unión Europea es precisamente esto, es decir, el control fronterizo contra la inmigración, no contra otros desmanes, por ejemplo, contra el tema de la droga, que es un tema también muy interesante, porque el nivel de admisión de drogas ilegales en Europa se está multiplicando. Y esto tiene mucho que ver también, ya lo haremos otro día, precisamente con un intento de desarmar políticamente e ideológicamente a la juventud. Es decir, la juventud, a pesar de las circunstancias que están, es un elemento revolucionario potencial. Por tanto, hay que acabar, hay que limitar todo esto, ¿no? Y esto se hace por múltiples vías. Y una de ellas es el incremento del consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Especialmente, por ejemplo, la entrada del fentanilo en Europa y en nuestro país, como en España, ya es un hecho que ya existe y que vamos a ver en muy poco tiempo cómo eso se expande. Esto no es directamente consecuencia de la entrada de la extrema derecha, pero sí es de la situación que va a provocar todavía de desgaste mayor, de recortes mayores, de más miseria social. Se va a intentar compensar con bueno, no sé si la palabra es compensar, con esa idea, ¿no? Con la introducción de más droga en este país. Las policías nacionales están, por los informes personales que yo tengo algún contacto, que hablábamos de este tipo de cosas y los informes que se hacen públicos, están realmente muy preocupadas por este fenómeno que se presume que se va a incrementar. Esto es también una de las realidades que nos vamos a encontrar a medio plazo, ¿no? Fruto también de una situación de desesperación, como hemos venido diciendo, y que evidentemente siempre el sistema busca la fórmula para acallar el esfuerzo revolucionario, el impulso de cambio social, se intenta acabar de múltiples formas. Lo hemos visto ya hace mucho tiempo con la crisis en Irlanda del Norte. Recuerdo, hace ya muchos años de esto, cómo la droga que circulaba en la zona era una droga baratísima comparativamente con lo que se vendía en el resto del continente europeo. Y esto no era porque sí, era porque iba directamente a un sector social, que era la gente joven, que era la que estaba promoviendo la lucha en Irlanda del Norte en aquel momento contra el Reino Unido. Y podemos decir lo mismo de efectos que pasaron aquí en España. Aquí en España cayó un general de la Guardia Civil porque se dedicaba al tráfico de drogas, pero al por mayor, no,
lo siguiente. ¿Por qué? Había una situación complicada en el País Vasco, en España, y la droga circulaba en el País Vasco a precios que eran la mitad, incluso un poco menos, que lo que circulaban en el resto del país. Y esto no era no era casualidad, eso tenía un origen y un sentido, ¿no? Sentido de paralizar la movilización social, de paralizar a la gente joven, ¿no? Esto es uno de los factores que ya estamos hablando de una cosa en futuro, precisamente, pero que podemos ver que se va a desarrollar también, ¿no? Y otro elemento que también hemos de tener claro, que parece que el presidente serbio lo decía hace 2 días o 3 días, lo decía públicamente, ¿no? El presidente serbio se llama Aleksandar Vučić y decía una cosa muy interesante, ¿no? Nadie quiere alcanzar la paz. Nadie habla de paz. La paz es casi una palabra prohibida. Esto es lo que ahora mismo está manejando la Unión Europea. La Unión Europea en ningún momento habla de alcanzar la paz. Habla de la paz como objetivo y prácticamente ha erradicado de su decálogo de palabras y de frases la palabra paz como una cosa prohibida, ¿no? Y esto es un elemento esencial que la Unión Europea ha recogido y está, digamos, borrando, ¿no? Como esa palabra hay que borrarla del diccionario porque no sea que la gente piense, como decía Ramón, qué puñetas estamos haciendo los europeos participando en una guerra que ni nos va ni nos viene. Gracias, Eduardo. Regreso contigo ya para una conclusión general total y algo que se haya escapado con la famosa cereza del pastel. Ramón, creo que la migración y la utilización de sentimientos sociales es uno de los puntos más peligrosos que pueda haber en la historia incluso de la humanidad. La exaltación de cosas irracionales, por ejemplo el miedo yo creo que es esta ausencia de intelectualidad y darle impulso a toda la parte irracional del ser humano a nivel individual. Y lo hablo, por ejemplo, como Stepan Bandera en el sur de Ucrania sirvió como un gran pretexto y como un gran motivo para las peleas callejeras, sangrías completamente y matanzas entre bandas que tienen ese miedo, como si fueran arañas, las otras personas, ¿no? No hablo exactamente de racismo, sino como una especie de xenofobia, de un terror a que el otro me va a quitar mi trabajo, el otro va a venir a gobernar mi país, el otro viene a imponer nuevas tradiciones, el otro viene a quitarme la capacidad de ganar más. Lo vi mucho en España, por ejemplo, que había mucha gente aterrada porque los migrantes de todos lados iban a quitarles los trabajos, cuando la misma élite política utilizaba a los migrantes para bajarles la mano de obra o los salarios a los propios españoles y así a muchos europeos en otros países. Bueno, el asunto es que esto es un punto, creo que muy importante en la consecución incluso de las guerras, porque también pasó en 1930 y tantos con Hitler, que se fue generando esta xenofobia hacia el miedo hacia el extranjero, hacia el otro que viene a quitar. Esto aunado, y esto está potenciado, por ejemplo, por los grupos de extrema derecha, y esto aunado también a grupos que pues también hay que decirlo, lo he visto en Alemania, que no todos los migrantes, pero hay ciertos grupos de migrantes que también llegan a querer imponer su tradición a fuerza, ¿no? Como por ejemplo hay islamistas radicales que quieren imponer sus costumbres y su ley en Alemania, por ejemplo. Digo, no todos, pero hay también. Entonces se convierte en una olla de presión que la guerra no es bien para otro país, sino la guerra se empieza a generar desde adentro. ¿Cómo ves la cuestión del tejido social? ¿Cómo ves la cuestión de la migración con este ascenso o avance de la ultraderecha? Con o sin ultraderecha, porque ya se veían los problemas. Y la repercusión a nivel europeo. Por favor, Ramón.
Bueno, este es un problema que la sociedad va a tener que resolver, porque ciertamente la emigración es un eslabón débil en la cadena de la solidaridad de la ciudadanía. Y esto es explotado por los poderosos, que son los primeros que promueven este tipo de conflicto, que magnifican esas dificultades de convivencia, que promueven, por una parte, actitudes entre los emigrantes de encerrarse en sí mismos y en sus, digamos, culturas ancestrales, de no mezclarse, pero por otra parte, pues utilizan también a ese emigrante para azuzar ese discurso de la extrema derecha de que quien te quita tu salario no es el patrón que reduce los salarios porque hay más competencia en el mercado de trabajo, sino el emigrante que acaba de llegar. Es decir, es una desviación de la responsabilidad que además se agrava porque al patrón, al banquero, al que es responsable de que cierren la empresa o de que te bajen el salario, probablemente no lo vas a ver nunca en la vida. Está tomando esta decisión desde los pasillos de un gran banco. Y en cambio, con el emigrante, te vas a encontrar cada día en el metro, en la cola del médico, es decir, es algo que es muy difícil de gestionar, pero no Pero si tú le imposible. das un poquito de financiamiento, Ramón, un poquito de financiamiento, No, pero financiación a esos grupos que ven mal a los migrantes, vamos a tener, justamente lo mencionaba, con las peleas claro, callejeras que se generaron en Ucrania claro, y claro, se formó el batallón de Azov. El batallón de Azov hoy claro. descuartiza y mata gente y esto puede empezar, o sea, es como el germen, ¿no? Sí, sí. Y este tipo de actitud agresiva contra los emigrantes se está dando en Alemania, se está dando en muchos lugares de Europa. Y es impulsado, pero hay una solución. Y la hemos visto con los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos, incluso sus canciones, que son una mezcla de canciones francesas y canciones e instrumentos magrebíes, es una mezcla de la gente de la periferia de las grandes ciudades. Porque en esa periferia viven pobres que tienen un origen magrebí del norte de África y un origen de las propias ciudades francesas. Y que han encontrado la manera de unirse, por ejemplo, para luchar contra la subida de precio de los carburantes, contra los nuevos impuestos sobre el consumo, por las condiciones dignas de trabajo. Es decir, han encontrado caminos para superar esa diversidad que puede ser explotada para dividirlos. La dificultad aquí es que los movimientos sociales, sindicales, progresistas, sean capaces de encontrar aquello que une a la gente. A mí me parece terrible que haya un sector que se reclama del progresismo enfrascado en debatir si las mujeres pueden o no llevar pañuelo. Que hagan lo que les dé la gana. La tarea de la izquierda es defender salarios y sanidad para todo el mundo, no actuar sobre las diferencias culturales, mientras no agredan a la dignidad humana. Y ponerse un pañuelo o vestirse de morado o de rojo no lo afecta. Forma parte de y comer cuscús en lugar de arroz no es algo que deba ser la bandera de colectivos llamados progresistas. La bandera debe ser defender que la gente pueda acceder a una vivienda, los inmigrantes y los que estaban en el país, que la gente pueda acceder al servicio médico. La culpa de que colapse nuestro sistema sanitario no es de que hayan llegado muchos emigrantes, porque estos emigrantes están pagando impuestos y están contribuyendo a pagar los hospitales al igual que la gente española. El problema es que con ese dinero, en lugar de contratar médicos
y personal de enfermería se compran armas. El problema es que con el dinero de nuestros impuestos, en lugar de mejorar las condiciones de la vida, se pagan comisiones, se pagan a los corruptos para que se legisle en favor de las grandes empresas. El problema de que nuestros campesinos se vean arruinados no es por la emigración. De hecho, hemos visto hace una semana algo que a mí me emocionó profundamente, que es los campesinos franceses y españoles que durante muchísimos años habían estado peleándose entre sí si la culpa era de que las exportaciones españolas o de las... No, se han encontrado en la frontera para hacer frente a las multinacionales, codo a codo, bloqueando unos y otros porque han sabido ver quién era el enemigo de verdad. No era el campesino que trabaja de sol a sol cultivando tomates en Francia o en España. Eran las grandes agroalimentarias. Era la gran distribución que se beneficia de confrontar a unos contra otros. La gente humilde vamos a tener que aprender a cantar las mismas canciones, a defender los mismos principios, los mismos derechos que son muy básicos. Derecho a un trabajo digno, limitar la jornada laboral, derecho a un salario digno, independientemente que se sea hombre o mujer, independientemente que se haya nacido en Marruecos o en España. Esa es una tarea difícil que tiene muchos obstáculos, a veces por la población de acogida, a veces por la población emigrante, que tiene también una actitud no siempre de quererse integrar y fraternizar con la gente trabajadora, considerando pues que son enemigos porque tienen otra religión o porque... Bueno, todo esto los de abajo hemos de superarlo, hemos de encontrar lo que nos une y no permitir que ningún demagogo levante los pogroms, la persecución entre razas, la confrontación entre gente. Porque al final, si no hay médicos, hayas nacido en Argelia, en Francia o en Italia, te vas a morir de cáncer porque no te van a tratar. Lo que se trata es de defender los derechos que hemos generado con nuestros impuestos y con nuestro trabajo y no permitir que toda esa gentuza que se aposenta detrás de los lobbies en Bruselas, detrás de los pasillos y de 1000 comisiones parlamentarias, legisle, permita, proteja a los intereses de las grandes empresas y se olvide de la ciudadanía, se olvide de los derechos de la gente, que planteen que progresar es que en las bolsas las grandes empresas ganen más dinero y no que la gente viva mejor, con más educación, con más sanidad, con más derechos, con un nivel de vida mejor para el conjunto de los ciudadanos. En este momento hay un nivel enorme de exclusión. Hay un 30% de niños pobres en España, en gran parte hijos de la emigración, pero también de aquí. Ese es el problema que se debe abordar. Son niños que tienen derecho a crecer comiendo bien, en una casa confortable, con un acceso a la educación, con barrios dignos en que se pueda salir a la calle, porque haya seguridad. Todo eso es lo que tiene lo que los de abajo tenemos que reivindicar. Y vuelvo a decir, los chalecos amarillos ha sido un hermoso ejemplo de cómo se ponía el chaleco, hubieras nacido donde hubieras nacido, y se confrontaba con los bancos y con toda la oligarquía que acompaña al señor Macron en el en el barrio de la Défense, en el centro financiero de París. Hay, por supuesto, otra Francia que no es la de las grandes empresas y los grandes bancos, y hay otra Europa que, si se une, puede exigir y ganar esa partida. Caray, pues deberías de lanzarte como candidato al Parlamento Europeo, por lo menos, ¿no?
Sí, no, porque me queda, es que lo dijiste perfectamente. En lugar de que un sujeto como de los que tienen por ahí alente a hacer persecución humana, persecución de migrantes, persecución del que no piensa como yo, pues deberíamos de conciliar todo esto para tener un mejor futuro, bienestar y quizá un mejor gobierno, pero también estaría, como lo dices tú, creo, de la sociedad y de la sociedad. Gracias, muchas gracias, Ramón, de verdad. Una conclusión rápida, Eduardo, algo que urja, que no hayamos dicho, que se te haya quedado ahí en el tintero. El maletero, tu presidente que quieres mucho, el señor Sánchez, se tiene que esconder en un maletero porque van a ir por él, dijo el señor vice. Adelante con la cereza. No, recuerdo una canción y un poema. Es un poema y una canción. Me parece que ya lo dijimos alguna vez en este programa. Era aquel que decía, dicen que mi patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Esto es el epílogo que podíamos poner hoy al programa de hoy. Nos quedamos con eso, mi patria es mis hermanos. Ramón, igual, pues una conclusión, algo que se te haya quedado ahí, que sea urgente mencionar, que no hayamos dicho, o pues la cereza del pastel, cerrar con alguna frase o con alguna palabra y explicarnos por qué cierras con esto. Adelante. Bueno, estas elecciones marcan que las instituciones europeas no sirven a la ciudadanía europea y la ciudadanía europea nos vamos a tener que poner en la labor de iniciar un proceso constituyente que permita dotarnos de instituciones que, recogiendo nuestra tradición democrática, nuestras tradiciones de progreso, de generar derechos, pues a limitar la jornada de trabajo, a tener una sanidad pública, a tener pensiones, derechos que han conquistado los trabajadores de Europa en largos procesos de lucha, tener instituciones que nos permitan recuperar y ampliar esos derechos. Desde luego es una mala noticia los resultados, la foto que sale de este terrible Parlamento Europeo, pero a la vez también nos apela, nos llama a que todos aquellos que no han votado, todos aquellos que están descontentos, también entre los que han votado, mucha gente lo ha hecho de mala gana, desconfiando profundamente de esa casta que en nuestro nombre repetidamente nos quita derechos, pues bueno, pues que esta gente vamos a tener que sentirnos apelados a iniciar un proceso constituyente que devuelva la palabra a las gentes de Europa antes que sea demasiado tarde y que se abran escenarios que nos devuelvan a un pasado que de ninguna manera queremos regresar. Pues hablando de los chalecos amarillos, que la hermandad, que la igualdad, que la libertad no sea ningún eslogan tocado por ningún político, sino que emane desde dentro del corazón de cada quien, para que entonces así no sea usado para asusar a nadie, para asustar a nadie, ni para aventar a alguien a la guerra o a la confrontación con el prójimo. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias, Eduardo, fantástico el programa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, hermanos, unos abrazos grandes, fuertes, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, y gracias por comentar y compartir el programa. Y si quieren, pues darle like, y si no, pues de todos modos comentarlo con sus amigos, con sus familiares, es lo más importante. Nos vemos hasta la próxima.